Seas bienvenido nuevamente a este tercer encuentro del Seminario de Vida en el Espíritu. Y queremos darte las gracias por decir sí al Señor y por seguir acompañándonos en este maravilloso encuentro. El día de ayer compartíamos el mensaje de pecado y de salvación. El día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje titulado Fe y Conversión. Así que no te partes y quédate con nosotros porque el día de hoy vamos a tener la compañía de nuestro hermano Franklin Conil, que nos estará compartiendo esta maravillosa noticia. Así que, ¿preparados? Vamos a comenzar. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Franklin Conil, cantautor católico venezolano, y hoy quiero hablarles de la fe y la conversión. Nos han dicho que Jesús ya nos salvó, Jesús ya te salvó. La salvación está allí para ti. Ahora, ¿qué tienes que hacer para que esa salvación se haga realidad en tu vida? Tienes que hacer lo mismo que hizo el carcelero, que nos relata Hechos capítulo 16. Y quiero comenzar cantándote esta canción que compuse referente a ese carcelero con el que se encontró San Pablo y Silas y que aceptó a Jesús en su corazón. Yo quiero ser como ese carcelero, 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 que al escuchar las palabras de Pablo y Silas se convirtió. Yo quiero ser como ese carcelero, 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 que al escuchar las palabras de Pablo y Silas se convirtió. Les curó las heridas y en su casa los recibió, y con toda su familia, con mucha fe al Señor Jesús aceptó en su corazón. Yo quiero ser como ese carcelero, 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 que al escuchar las palabras de Pablo y Silas se convirtió. Yo quiero ser como ese carcelero, 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 que al escuchar las palabras de Pablo y Silas se convirtió. Les curó las heridas y en su casa los recibió, y con toda su familia, con mucha fe al Señor Jesús aceptó en su corazón. Les curó las heridas y en su casa los recibió, y con toda su familia, con mucha fe al Señor Jesús aceptó en su corazón. Si quieres que la salvación se haga realidad en tu vida, sé como ese carcelero. Recibe a Jesús en tu casa, recibe a Jesús en tu corazón, y como dice esta palabra, te salvarás tú y toda tu familia. La fe y la conversión son los medios para apropiarnos de la salvación que nos ha obtenido Jesús con su muerte y con su resurrección. ¿Te parece si volvemos a cantar la canción? Yo quiero ser como ese carcelero, 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 que al escuchar las palabras de Pablo y Silas se convirtió. Yo quiero ser como ese carcelero, 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 que al escuchar las palabras de Pablo y Silas se convirtió. Les curó las heridas y en su casa los recibió, y con toda su familia, con mucha fe al Señor Jesús aceptó en su corazón. Les curó las heridas y en su casa los recibió, y con toda su familia, con mucha fe al Señor Jesús aceptó en su corazón.
Acabamos de cantar una canción que nos relata la historia, la experiencia de un hombre que se convirtió ante las palabras, ante el testimonio de Pablo y Silas. Nos lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículo 31. El carcelero le preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer, hermanos, para salvarme? Y la respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y todos los de tu casa. Esta es la invitación que quiero hacerles hoy. La fe es el medio mediante el cual tú puedes apropiarte de la salvación que te ha obtenido Jesús. Ahora la pregunta es: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Ya hemos dicho que la fe es el medio mediante el cual o por el cual nos apropiamos de la salvación. Pero la fe en sí misma no salva. Quien salva es Jesús. Recordemos esto: Jesús es el único Salvador. Pero la fe nos conecta, por eso decíamos que es el medio, nos conecta con esa salvación obtenida por Jesús. Es como el enchufe que nos conecta con la fuente de la salvación, con la fuente de la vida, con la fuente de la salud, que es Jesús. La fe es al mismo tiempo un don de Dios y una respuesta del ser humano. La fe, te lo repito, es un don de Dios y al mismo tiempo es una respuesta tuya, es una respuesta mía. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 154 que la fe es un acto libre mediante el cual el ser humano, el hombre, deposita su confianza en Dios y se adhiere a las verdades reveladas. Fíjense qué bonito. Es un acto libre, es decir, nadie te obliga a creer en Jesús. Y aquí nos habla o nos describe, nos define qué es la fe. Es un acto libre mediante el cual tú y yo, el ser humano, deposita su confianza en Dios. La fe es confiar en Dios. Y además de eso, dice el Catecismo, y la persona se adhiere a las verdades reveladas. Es decir, que la fe es confiar en Dios y también es creer que lo que Él dice es verdad. Se adhiere a las verdades reveladas por Dios. Podemos decir entonces que la fe es confiar. La fe también es depender de Dios. La fe es obedecer a Cristo Salvador. Vamos a quedarnos con esas tres palabras. La fe es confiar, la fe es depender y la fe es obedecer a Dios. De modo que la fe no es solo creer en Dios, la fe es creerle a Dios, creer que lo que Él dice es cierto. Porque fíjense, hasta los demonios creen en Dios, hasta los ateos que dicen no creer en Dios, cuando están en un momento de dificultad, invocan a Dios. Pero la fe es más que creer en Dios, la fe es creerle a Dios, creer que lo que Él dice es verdad. La fe no es creer en algo, es creer en alguien. La fe no es un sentimiento ni se mide por la emoción. La fe en todo caso es una decisión personal, una decisión libre que tú tomas de aceptar a Dios, de creer en Él, de confiar en Él, de depender de Él, de obedecerlo a Él. Y eso involucra toda tu persona. Y la fe tiene que ser íntima, profunda del corazón, pero también tiene que ser manifiesta. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Aquí tengo la Biblia, la palabra de Dios en mis manos y fíjate lo que dice. Romanos 10, del 9 al 10. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca, que lo proclama, te consigue la salvación.
La fe tiene que ser tan profunda como manifiesta. Tienes que creer en tu corazón, pero tienes que profesar a Jesús como tu Salvador personal. Fíjense qué bonita cita bíblica, Romanos 10, del 9 al 10. Cuenta la historia que un equilibrista subió a una torre muy alta. ¿Recuerdan las torres gemelas que había en Nueva York? Colocó una cuerda entre una torre y otra. Y les dijo a los que estaban allí de espectadores: ¿ustedes creen que yo puedo atravesar esta cuerda de una torre a la otra? Y muchos dijeron que sí. El equilibrista, atravesó y todos lo aplaudieron. Luego el equilibrista se tapó los ojos, se vendó los ojos y les dijo: ¿ustedes creen que yo puedo atravesar esta cuerda? Y ahora fueron menos los que dijeron que sí. Entonces el equilibrista, con los ojos vendados, atravesó de nuevo la cuerda. Luego tomó una carretilla con los ojos vendados y les volvió a decir: ¿ustedes creen que yo puedo pasar esta cuerda de una torre a la otra? Ahora fueron muchos menos los que dijeron que sí. Solamente una persona dijo que sí creía que él lo podía hacer. Y entonces el equilibrista le dijo: si tú crees que yo puedo atravesar esta cuerda de una torre a la otra con los ojos vendados y con esta carretilla, entonces móntate en la carretilla. Fíjense, esto es la fe. La fe es abandonarse en Dios, creer tanto en Él que nos arriesgamos, que nos comprometemos, que nos abandonamos en Él. Jesús ya te salvó, pero por la fe tú lo aceptas, lo recibes y haces tuya esa salvación. Quiero contarles mi experiencia. Cuando yo estaba siendo un adolescente, hice un retiro y me invitaron a hacer un rato de oración con una cita bíblica. Me tocó Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces yo comencé a darle vueltas a esa cita, comencé a mirar esa cita, a ver qué me decía esa cita, y me detuve en la frase: para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y me di cuenta ese día que yo no creía en Dios, que yo estaba en la iglesia, que yo lo seguía y no creía en Dios. Desde ese día mi vida cambió. Comencé a confiar en Dios, comencé a depender de Dios, comencé a abandonarme en Dios. Por eso quiero invitarte, para cerrar este momento, a que tú profeses tu fe en Jesús. Yo te invito a que tú le digas: Jesús, yo creo en ti. Jesús, yo acepto que tú eres mi Salvador, el único Salvador que el mundo tiene, el único medio de salvación que el Padre Dios ha enviado. Yo te acepto, creo en ti, te creo que lo que tú dices es verdad y te acepto como mi Salvador personal. Confirma estas palabras en tu corazón. Dile: yo creo en ti, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador personal. Amén. Dijimos que la fe es confiar, depender y abandonarnos en Jesús. Pero la forma más concreta de manifestar esa fe es la conversión. Fíjense, ¿sabían ustedes que Mercurio, el planeta Mercurio, es el planeta que está más cercano al Sol? Sin embargo, hay una parte de Mercurio que permanece en la oscuridad. La parte de Mercurio que está frente al Sol está iluminada, pero mientras el planeta da la vuelta, hay una parte de ese planeta que queda en la oscuridad. De modo que no basta con estar cerca de Dios, sino que hay que volverse a Él. Eso es convertirse, volverse a Dios. Fíjense, el ladrón que estuvo crucificado al lado izquierdo de Jesús, estuvo cerca de Jesús y sin embargo no se salvó, porque no se convirtió. La fe y la conversión son los medios para apropiarnos de la salvación. Ya hemos hablado de la fe, ahora vamos a hablar
de la conversión. Convertirse es volverse a Dios. No basta con estar cerca de Dios. Cuando Jesús inició su ministerio público de evangelización, nos narra Marcos capítulo 1, que dijo: el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es la invitación de Jesús. La conversión es un cambio de mentalidad. El término griego que se utiliza para designar conversión es metanoia, cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar. Eso es convertirse, que tú y yo cambiemos de manera de pensar. También convertirse es un cambio de vida, pero no es un cambio de vida como un cambio moral, como dejar de hacer cosas malas. En todo caso, no es solamente dejar de hacer el mal. Conversión es, como le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 3. ¿Recuerdan aquel encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo? Un fariseo que fue de noche a ver a Jesús, empezó a hablar con él y Jesús le dijo, Juan capítulo 3, versículo 3, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, desde arriba. Convertirse es nacer de nuevo, con la gracia de Dios hacerse una nueva criatura, nacer de lo alto. Es entregar nuestra vida devaluada por el pecado a Jesús para que Él nos dé su propia vida y nosotros podamos vivir como Jesús. La conversión comienza reconociéndonos pecadores. Decía San Agustín esta frase que me impactó cuando la leí: mi pecado más incurable era no creerme pecador. Ese era el problema que tenían los fariseos, que se creían justos, que se creían santos. Para convertirse es necesario que tú te reconozcas pecador, que Dios te dé esa gracia. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1432, dice que la conversión es un don de Dios. Lamentaciones 5:21 dice: conviértenos, Señor, y nos convertiremos. La conversión brota de haberse encontrado con el amor de Dios, y eso nos lleva a rechazar el pecado y a no querer ofender a Dios. Convertirse también es renunciar a todo aquello que pueda ser para nosotros un medio o una fuente de salvación. Que tú puedas renunciar como aquel hombre que cayó de un avión y creía que iba a morir, pero en ese momento entre los arbustos se sujetó de una rama pero estaba al borde del precipicio y comenzó a clamar a Dios, a pedirle que lo salvara, y pensaba que Dios le iba a enviar ángeles, pensaba que Dios le iba a enviar a alguien que lo rescatara, pero escuchó en su corazón que Dios le dijo: si tú crees en mí, suéltate de la rama. Dios quiere que nos convirtamos, y convertirse significa soltar aquello que es tu seguridad, aquello que es para ti un medio de salvación, para aceptar que el único medio de salvación es Jesús. Y también convertirse nos lleva a renunciar a todo aquello que nos hace volver al pecado. Cuando Hernán Cortés llegó a las costas de Veracruz en México para conquistar a los aztecas, dice que su ejército, cuando se enteró del gran ejército que tenían los aztecas, muchos de sus capitanes comenzaron a tener miedo y querían regresarse a Cuba. Y entonces dice que Hernán Cortés fue de noche a los barcos que estaban anclados en la orilla y quemó los barcos, quemó las naves, de modo que a los capitanes no les quedó de otra que irse a la batalla, irse a la guerra. Y así tenemos que hacer nosotros: quemar todo aquello que nos lleve a volver al pecado, quemar todo aquello que nos lleve a volver al pecado. Por eso es importante que renunciemos a Satanás y a todas sus obras, que quememos nuestras naves. Yo recuerdo una experiencia que siempre la tengo muy viva en mi corazón, porque yo estuve un tiempo en el seminario
Y cuando yo entré al seminario, entré con una respuesta viciada. Yo iba al seminario porque quería encontrar beneficios, quería encontrar privilegios. Y recuerdo que el día en que fui a la convivencia preselección en el seminario, nos dijeron que iban a escoger. Yo pensaba que ya me iban a dar el cuarto y todo eso. Y entonces recuerdo que yo me sentía muy mal porque yo había ido egoístamente. Yo quería era mi beneficio personal. Pero en aquella convivencia Dios me tocó el corazón con la experiencia del hijo pródigo y me dijo: no importa por qué hayas venido aquí, yo perdono tu pecado, conviértete a mí, no importa las razones por las que estés aquí. Y Él perdonó mis pecados y aquel día yo me convertí. Yo dejé de estarme buscando a mí mismo, no diría me convertí de una vez, comenzó mi proceso de conversión, de estarme buscando a mí mismo para volverme a Dios. Por eso yo quiero invitarte en este momento a que tú renuncies a Satanás y a todas tus obras. Te voy a preguntar, ¿renuncias a Satanás? Tienes que decir, sí renuncio. A todas sus obras y seducciones, sí renuncio. Al ocultismo, esoterismo y toda superstición, sí renuncio. ¿Renuncias al conocimiento del futuro al margen de Dios? Sí renuncio. A la magia, curanderismo y hechicería, sí renuncio. A la lectura de las cartas, café y mano, sí renuncio. Al espiritismo, astrología y horóscopos, sí renuncio. ¿Renuncias a adquirir poder y control sobre ti u otros al margen de Dios? Sí renuncio. ¿Renuncias al control mental? ¿Renuncias a los amuletos, fetiches y talismanes? ¿Renuncias completamente y para siempre a todo esto? ¿Renuncias también en nombre de tus antepasados? ¿Renuncias a todo egoísmo, lujuria y maldad? ¿Renuncias a toda autosuficiencia, codicia y ambición? ¿Renuncias a todo orgullo y vanidad? ¿Renuncias a odios y resentimientos? Di, sí, renuncio, como un acto libre de tu voluntad. Vuélvete a Dios e invita a Jesús a entrar en tu corazón. ¿Has escuchado esa canción que dice: cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como rebelde, porque Él está a la puerta esperando a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Te invito a que le digas a Jesús: entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. La puerta de tu corazón solamente tiene cerradura por dentro. El único que la puede abrir eres tú. Jesús no te violenta. Jesús no te obliga a creer ni a convertirte. Jesús te ofrece su salvación. Queda de tu parte, con la gracia de Dios, creer en Él y convertirte. Renunciar al pecado y aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Jesús nada quita y todo lo da. No te arrepentirás, te lo aseguro. Cree en Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Vuélvete a Él, vuélvete a Dios, conviértete a Dios. Dios quiere darte vida en abundancia, pero necesita tu respuesta personal. Y la forma de responderle es creyendo en Él y convirtiéndote a Él. Que Dios te bendiga, hermano. Paz y bien. Seguimos dándole muchas gracias a Dios por cada detalle que tiene tan especial por cada uno de nosotros. Y con este mensaje tan hermoso de nuestro hermano Franklin Conil, personalmente me quedo con esas palabras del carcelero, donde preguntaba: ¿y qué debo hacer yo para salvarme? ¿Tú con qué te quedas? Te invito a que puedas compartir con nosotros en los comentarios para que cada uno de nosotros podamos enriquecernos con tu experiencia.
Así que te invitamos también a que mañana nos sigas acompañando en este maravilloso encuentro del Seminario de Vida en el Espíritu y no te pierdas ni un solo día de este regalo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga.